4 minutos, estamos aquí las Warmis, mi nombre es Sofía Montoya, ya nos saluda Denny Herrera en esta mañana. ¿Cómo estás, Denny? Bueno, hagamos el adelanto de los temas que tenemos para hoy. Buen día, Sofi, qué hermoso estar en esta cabina, siempre es un privilegio y un placer poder llevarle toda la información, así que estaremos analizando algunos temas de coyuntura, pero además que llaman la atención por las actuaciones que siguen teniendo las autoridades muy lejanas de lo que la gente merece, la verdad. Así es, amigos. Vamos a retomar el caso de Verónica Ibarra y vamos a ver qué ha hecho o no ha hecho la Cancillería o la Embajada de Ecuador en Panamá. También vamos a estar hablando sobre el caso de Jimmy Ocles, un caso de racismo que realmente es estructural en nuestro país, y por supuesto vamos a hablar del mes del orgullo gay. Así es, como las Warmis hemos abierto el debate, tenemos una entrevista hoy para hablar si realmente se puede hablar de una conmemoración, de una celebración. Estaremos con una mujer lesbiana que nos va a contar sus experiencias y también lo que se debe poner ahora sobre la mesa para debatir. Amigos, son las 9:16. Vamos a saludar con Tami Hidrobo. Ella es psicóloga, es activista feminista y ella ha estado dándole seguimiento al caso de Verónica Ibarra, periodista ecuatoriana. Nosotros ya el lunes comentamos su caso. Ella se encuentra todavía en Panamá en espera de que exista una asistencia por parte del gobierno ecuatoriano, de la Cancillería y de la Embajada de Ecuador en Panamá para que ella pueda salir de un círculo de violencia y, por supuesto, regresar al país con sus 2 hijos. Tami, ¿cómo estás? Qué gusto poder conversar contigo y bueno, sobre todo ampliar un poco este caso a la realidad de muchas mujeres que seguramente no pueden hacer escuchar sus voces. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sofi, Denise, muchísimas gracias por el espacio, un abrazo súper fuerte. Yo sé que ustedes desde Warmis del Barrio están comprometidas todos los días, todas las semanas por visibilizar estos casos. Lastimosamente son casos que se dan todo el tiempo, en todas partes, y es un compromiso y una lucha constante que nos llena de digna rabia, como digo yo, de digna furia, de digna ira, que es necesario manifestar, acompañarnos, mostrarle, sobre todo actuar frente a un caso que, como se conoce de ya en la opinión pública, puede reflejar el caso de muchas mujeres ecuatorianas viviendo en el exterior que pueden encontrarse viviendo situaciones de violencia en total oscuridad, silencio y sin saber qué hacer. Tami, yo creo que a veces hablamos y repetimos ciertos términos y tal vez entre los colectivos que más cerca, o colectivos, periodistas, personas que tienen mayor privilegio a la información, tenemos claro algunos conceptos de la violencia de género. Y la violencia tiene varios procesos, y cuando digo procesos de descripción técnica, pero varias instancias, y la última es del feminicidio, que es el acto más atroz de violencia contra una mujer. Cuando escuchamos, por ejemplo, que una víctima tiene que revictimizarse básicamente por exigir justicia, porque evidentemente uno de los comentarios que más surgían era ¿por qué lo hace?, ¿por qué se expone?, ¿por qué no denunció?, etcétera, siempre cuestionando a la víctima y no al agresor. Y de hecho eso es lo que quieren los agresores, porque si tú te das cuenta, el sujeto, el agresor, emite un comunicado diciendo que los temas privados no se deben exponer. La ropa sucia se lava en casa, básicamente, ¿no? Qué difícil es llegar a esta instancia que lo hizo Verónica. ¿Cómo analizar esto? Porque no es fácil. Yo insisto en esto porque hacer pública una situación tan dolorosa no es algo de un día al otro, o sea, no es fácil, es el último recurso que ella encontró ahora, ¿no? Así es, miren, yo creo que es necesario, sobre todo, yo siempre digo, dejar de normalizar las violencias en plural, porque las violencias se manifiestan de todas formas y de múltiples maneras, que inclusive nos cuesta a nosotras, a las mujeres, identificar las violencias y darnos cuenta que lo que estamos viendo son violencias, porque no las definimos, no las visibilizamos, están normalizadas como actos cotidianos que pasan, que suceden y que hay que aceptar. Pero nosotras, las mujeres, y hablo en plural, porque yo creo que lastimosamente en el Ecuador, en el mundo, no hay mujer que no haya vivido en algún momento de su vida algún acto violento y haya experimentado estas violencias, que sabe sobre su cuerpo, sobre sus emociones, sobre sus relaciones, que no está bien lo que está pasando. Pero nos cuesta muchas veces identificarlo y también eso nos lleva
a relaciones tóxicas, que ojo, no es únicamente con la pareja, con el esposo, con el novio. Hay relaciones tóxicas de un sinnúmero de definiciones como nos relacionamos personalmente. Puede ser en nuestros sitios de trabajo, con nuestras amistades, con nuestras amigas, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Cualquier relación personal que creamos puede volverse tóxica. Cuando digo tóxica es que hay un elemento de violencia que termina violentándonos. Cuando te dice una amiga a ti estás loca, eres agresiva, solamente porque eres asertiva y respondes directamente, entonces ya se vuelve ahí como una amenaza. Pero eso es cuando tú tienes una personalidad fuerte. Lo que sucede además es que a las mujeres nos minan la autoestima. Nos dicen no eres capaz, te vas a quedar sola, sin mí no vas a poder, tus capacidades no son suficientes. Y si empezamos a construir lo que se llama esta pirámide de las violencias, empezamos por construir estos comportamientos, a definir estos comportamientos muy cotidianos que están ahí todos los días, que nos dicen todas las personas y empiezan a escalar. Y empieza ya a escalar con mensajes ya directos, repetitivos que minan nuestra autoestima. Después de eso puede venir una agresión más clara, después de eso puede venir un golpe, pero mediante de todo eso regresa y viene la luna de miel que se llama, ¿no? Yo voy a cambiar, perdóname, eres el amor de mi vida, eres la amiga de mi vida, eres la empleada de mi futuro, y otra vez viene otra violencia. Entonces eso puede escalar hasta llegar a un femicidio. Y nos cuesta a las mujeres, y yo creo que la sociedad, todas tenemos una responsabilidad de educar, de informar, sobre todo y ante todo, Denise y Sophie, de definir a las violencias, identificándolas, nombrándolas y señalándolas. Así es. Pese a que cuando las nombramos, terminamos siendo triplemente violentadas. Mira, Tami, y esto es importante que lo digas porque a mí me espeluznó ver un titular de un medio de comunicación nacional que ponía la última publicación del presunto agresor de Verónica Ibarra, y daban cuenta de un mensaje que él ponía, unas fotos bonitas en redes sociales en las que decía mi amor, te amo, y Verónica respondía de la misma forma, ¿no? Entonces esto es como un poco querer invisibilizar todo lo que tú estás mencionando, este círculo de violencia, no entender la violencia de género, y también restarle valor a la palabra de Verónica en este momento, cuando ella lo que está pidiendo es auxilio, y lo está haciendo a través de esta forma, exponiéndose porque no encuentra otra manera, al estar lejos de su familia, al estar lejos de su red de apoyo, porque bueno, uno dice en algún momento, si es que soy víctima de violencia, esperaría por lo menos sentirme acompañada, y la realidad es que ella está sola en otro país que no es el suyo, acaba de dar a luz, además es un momento durísimo que no hay que pasarlo como un detalle menor, acaba de estar enfrentando una cesárea, y llega este sujeto, después de que ella lo denuncia, llega este sujeto y le pone una contrademanda, por decirlo de alguna forma, pidiendo a las autoridades panameñas que la atrapen y que la internen en contra de su voluntad en un psiquiátrico y le den la potestad de los niños o el cuidado de los niños a él. Entonces, realmente hay que entender qué es lo que hace que Verónica tenga que gritar a los cuatro vientos lo que le está ocurriendo, y luego se emite un tuit por parte del canciller, dice hemos hablado con Verónica, sacan un comunicado, dicen ya le echamos al sujeto, estamos asistiéndole, pero en la práctica esto no está pasando. Pude conversar con Verónica, ella ha comentado que lo que está haciendo en este momento es sobreviviendo y contestando todas las demandas que esta persona le está poniendo como mecanismo de violencia para retenerla en Panamá, y por supuesto sin darle también la posibilidad de que pueda salir de ese país con su pequeño de 3 semanas de nacido. Así es, miren, yo sí quiero compartir porque venimos varias mujeres, muy pocas en el principio, acompañando a Verónica en este proceso, y el camino que Verónica tomó durante el proceso fue ese: primero reconocer que estaba viviendo una situación de violencia, primero negar todo tipo de ataque o de distorsión que viene de los medios de comunicación patriarcales, machistas, que tratan siempre de poner el demonio básicamente y la culpa del fracaso de una relación en la mujer y no en la violencia que puede ejercer un hombre. Verónica toma en un momento ya la decisión la semana pasada con mucha fortaleza, de huir. Y ese proceso fue muy duro, yo lo acompañé porque fue un momento de decisión y sobre todo de conciencia, y eso les pasa a muchas mujeres, de que tienen que huir.
No es que preparan, que haces la maleta y que vas y vas a saber a dónde vas, sino que sabes que tienes que huir con lo que estás puesta en el momento y en la forma estratégica, porque además Verónica estaba siendo vigilada por la mamá y por inclusive por Qué otro loco. funcionario del mismo cuerpo diplomático ecuatoriano en Panamá, que eso Eso es también la gravísimo, Cancillería Tami. tiene que investigar, es gravísimo, es gravísimo. Tienen que huir con lo que están puestas, pretendiendo además de que se iban un ratito y ya regresan. Y de ese proceso que se encuentran huyendo, ponen la denuncia y viene otro proceso, que es ese miedo a la reacción de este personaje sujeto infame, porque es un tipejo. Sabíamos que Verónica podía correr un riesgo extra, que yo les describía la pirámide, que podría inclusive determinar si es que estos hombres fríos, calculadores, empiezan a agredir y a responder en esa violencia, porque además, miren, un hombre violento trata de controlar a su víctima y de hecho la controla y está creído que está controlándola y además que es impune frente a ese control y este infame sujeto tipejo, que ni siquiera es un hombre, es un tipejo, está abusando el poder de pertenecer a un cuerpo diplomático para ejercer ese poder y esa violencia sobre Verónica. El momento en que acompañamos a Verónica, le dijimos, el momento tienes que salir y tienes que salir así sea con lo que estás puesta y poder acompañarla con una red de mujeres allá para poder esconderse. Atención, esconderse, porque huir es esconderse para salvar la vida, porque no sabes de lo que es capaz un sujeto como este. Además, sin la ayuda de la embajada que se supone que debe estar ahí para ayudarla. Verónica escapa, finalmente tiene todo el acompañamiento de mujeres en Panamá que la acompañan a poner la denuncia y sabíamos que el momento en que este tipo iba a recibir la denuncia iba a reaccionar. Teníamos miedo de que su reacción pueda ser violenta y por eso Verónica estaba literalmente escondida y lo que hizo fue meterle 5 procesos legales para poder, ahí está la demostración de la violencia que este infame está utilizando sobre Verónica. Esos 5 procesos legales le impide a ella salir del país y entre esos procesos le impide sacar a su hijo para retornar al Ecuador. Verónica se ve en esta situación porque cuando yo sabía que este tipo era de poder, yo la tenía clara obviamente que la única forma de enfrentarlo y de decirle que no tenía poder sobre ella es hacerlo público, pero Verónica tenía que recorrer ese camino, vivirlo, tomar las decisiones y sobre todo tener también esta valentía dentro del miedo. No es que se rompe el miedo, simplemente ya se rompe con la desesperación y te das cuenta que no hay cosa más clara que hacer que huir, denunciar y visibilizar. Y eso fue lo que sucedió, donde Verónica hace el video que nos encargamos de distribuirlo, que felizmente se hizo viral y eso atendió no solamente la opinión pública, sino el mismo canciller Gustavo Manríquez estuvo en contacto conmigo el día domingo solicitándome el contacto de Verónica para ponerse en contacto ya a las órdenes de Verónica. Tami, Efectivamente. solo una precisión aquí, porque cuando hablaba Gustavo Manrique, la Cancillería del Ecuador, desde el momento que conoció el caso de Verónica, ha tomado contacto con ella. Entonces tú estarías argumentando que esto es cierto. Esto es cierto a través del puente que se dio por la denuncia que pusimos en redes sociales. Entonces, la Cancillería reacciona, yo creo, frente a un escándalo mediático, que eso es lo que buscamos las mujeres. Pero ellos tenían conocimiento antes. Eso, ese punto es importante, porque el embajador sabía antes de que se haga público. El embajador Flores sabía de la situación el día viernes antes de que hagamos público y antes de que hagamos viral lo que sucedía. Y además que Verónica haya tenido que poner su vida y exponer su vida como hacen muchísimas mujeres, como la única herramienta de defensa. Y además, atención, Denise, Sofi, las mujeres que nos escuchan, esta herramienta, la denuncia, es una herramienta de protección de la vida, porque nos garantizaba que Verónica estaba bajo amenazas que venían desde hace antes para darle la responsabilidad a este infame y al embajador Flores en el Ecuador, en Panamá, del Ecuador en Panamá, a que sepa que nosotras, que Verónica estaba sola ya, pero que no estaba sola porque detrás de ella estábamos un montón de mujeres y una red de mujeres que hicimos temblar a la Cancillería el día domingo anterior, de tal forma que el mismo canciller se pone en contacto directo conmigo, se pone a disposición de Verónica, habla con Verónica creo que de 3 a 4 veces personalmente, para poder actuar y reaccionar
y el escándalo se les hace tan grande que se dan cuenta de la infame que tienen en el cuerpo diplomático, tratan inclusive de presionarlo para que pueda ceder con la firma para que Verónica regrese y retorne al Ecuador, pero para eso Verónica ya tenía 4 o 5 procesos legales que este infame le puso. Le desvinculan del cuerpo diplomático y el embajador dijo, aquí nomás dejó de contestarme los mensajes a mí y no ha llamado hasta el momento que yo sé el día de hoy a Verónica ponerse a disposición y a servirle en las necesidades que Verónica tenga. Son servidores públicos. La embajada de Ecuador en Panamá está llena de un cuerpo diplomático que son servidores públicos. Tienen que ayudarle a la gente, a los ecuatorianos residentes en Panamá. No les pagamos sueldazos solamente para que vayan a pasarse bonito. Y también solo a tener vida de diplomático, y además el momento en que lo desvinculan, ¿qué va a pasar con este sujeto? ¿Tiene que regresar al Ecuador? ¿Qué va a hacer la Cancillería, la embajada dirigida, presidida por el señor Flores, un embajador que sabía desde el primer momento que tenía a un sujeto mano derecha? ¿Qué habrá entre los dos? Además, yo pongo ahí la suspicacia, ¿qué hay entre los dos para que el embajador Flores haya faltado a la verdad en el Twitter? Eso sí, dijo que una denuncia formal no le llegó, pero él sabía. Que a mí me diga el embajador Flores que no sabía que Verónica se contactó con él para decirle lo que sucedía, y se lava las manos, le protege, y ahora que me digan qué va a pasar con este sujeto. La Cancillería, la Embajada del Ecuador en Panamá, ¿va a cubrir los costos de retorno de este señor que ya no es diplomático en el Ecuador, mientras Verónica se encuentra en una situación vulnerable, recién parida, recién dada a luz, con una cesárea, además escondida en un hotel, sin pañales, sin comida, sin alimentos, sin recursos económicos, mientras este infame sujeto, aupado por el embajador Flores en Panamá, está cómodamente en su apartamento viendo ahora qué pasa con su vida y su carrera diplomática? La verdad que es gravísimo lo que cuentas, Tami, porque además quedan varias preguntas, porque has dicho ciertas cosas que espeluznan, ¿no? Pero bueno, te agradecemos un montón, Tami, porque la verdad lo que acabas de describir evidencia exactamente lo que es este gobierno infame con las víctimas de violencia de género. Así haya puesto una ministra en el Ministerio de la Mujer, así hable de tener una política de género, evidenciamos con la propia estructura de poder del gobierno esto no ocurre. Así llamen por teléfono también a la víctima, porque eso no basta, ni emitir comunicados, eso no basta. Ella necesita ayuda real. El Ministerio de Justicia y de la Mujer en Panamá, nos decía Verónica, sí le ha brindado cierta asistencia y están ayudándole. Nos enviaba un video, la policía está en la puerta del hotel porque temen por su seguridad, pero el Ecuador, el Estado ecuatoriano, ¿qué está haciendo? Esa es la respuesta que nos falta por parte de la Cancillería y de la Embajada de Ecuador en Panamá. Tami, muchísimas gracias de verdad por conectarte con nosotros en este momento en las Warmis y por acompañar a una víctima de violencia, a Verónica, así como a muchas otras. De verdad, eso, nosotros también, que estamos todos los días recibiendo muchos casos, que vemos cómo es la violencia, es importantísimo, porque sin estas redes de mujeres para muchas sería imposible salir y poder visibilizar sus casos, Tami. Así es que bueno, un abrazo desde acá, un abrazo sororo. Gracias por el espacio, un abrazo fuerte, y mi mensaje a las mujeres: no tengan miedo de romper ese silencio. El momento que lo hagan, siéntanse, busquen sus redes de apoyo, y a los violentos infames ya no pueden salir impunes, porque el momento que violentan a una mujer, violentan a todas, y el momento en que esa denuncia se hace pública, se dan cuenta que pierden el poder, el control. Ahí se encuentra a este infame acorralado diciendo horrores y seguramente muerto del miedo porque sabe que se le acabó la impunidad. Un abrazo, Sofi, Denise, muchísimas gracias por el espacio. Seguimos luchando por las mujeres. Vamos a hacer una pausa acá en las Warmis y regresamos enseguida para hablar de otros temas. Quédese con nosotros en 95.3 FM. 9:37. Amigos, muchísimas gracias por todos sus mensajes a través de Radio Pichincha Multimedia. Mucha gente conectada: César Alejandro, Wilfrido, Camille, Julieta, Diana, Marcelo, Ligia, Gonzalo. Gracias a todos por estar ahí conectados a través de las redes sociales. Bueno, contarles que $122 millones recortará el Ministerio de Finanzas al presupuesto asignado a los 221 municipios del país. Lo denunció ayer el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Patricio Maldonado, en rueda de prensa, acompañado
de otros alcaldes como Gabriel Zúñiga de Pelileo, Jofre Quintero de Río Verde. El representante del gremio, reclamó que desde el Ejecutivo no se socializó el acuerdo ministerial 027 con el que se reducirá el 5.46% de los recursos necesarios para atender a sus pobladores. La AME observó que el recorte de presupuesto desde el gobierno impactará en la ejecución de servicios como agua potable, alcantarillado, recolección de residuos y más. Vamos a escuchar qué dijo el señor Maldonado. En esta ocasión asumimos muchas emergencias, como la que he vivido en mi cantón, como la que hemos vivido, por ejemplo, en Alausí, como la que hoy mismo se está viviendo en Esmeraldas. Vuelvo a insistir, estamos a puertas de un fenómeno del Niño que va a demandar, el gobierno se ha pronunciado y nos ha dicho, vamos a destinar 300 millones de dólares. Hoy, con este pronunciamiento, nos están reduciendo a los gobiernos autónomos descentralizados 122 millones de dólares. ¿Qué sentido tiene? Si están haciendo uso u objeto de nuestros propios recursos para tratar de atender esta situación. No queremos que queden ofrecimientos, no queremos que quede nada más en incumplimientos. Sabemos que tenemos que levantar la voz en favor del municipalismo y aquí vamos a estar firmes para defender a los 221 gobiernos autónomos municipales. También le contamos que hay nuevos precios en la gasolina. Rige el nuevo precio referencial sugerido para los combustibles. Concretamente, esto es la gasolina Super Premium y EcoPlus, Premium 95 y EcoPlus 89. Así lo anunció Petroecuador. De acuerdo a esta entidad, estos combustibles bajaron de precio desde el 12 de mayo hasta el domingo 11 de julio, pero mensualmente los precios de los combustibles varían en el Ecuador. De acuerdo a los nuevos precios, del galón de la gasolina Super Premium 95 estará a $3,92, 5 centavos menos de que el precio anterior, mientras que el galón del EcoPlus 89 estará a 2,99, 2 centavos menos que el precio anterior que estaba vigente. El cálculo de estos valores fue realizado con base en los precios actuales del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, especialmente los WTI, ¿no?, que es del West Texas Intermediate, que según referencias también es para el país. La estatal además recordó que solo reciben subsidio por parte del Estado ecuatoriano con un precio congelado la gasolina Extra y Ecopaís, que mantiene su precio a 2.40 por galón, así como el diésel, que está a 1.75 por el galón, por lo que estos dos últimos no tendrán variación en su precio. Fundamental, ¿no? Bueno, ahí está la información, amigos y amigas, y ahora les contamos, son las 9:40 sobre el caso de Jimmy Ocles. ¡Qué agonía! Ayer la policía y la fiscalía solicitaron mediante un oficio el aplazamiento de la audiencia. Simplemente busco justicia. Esto lo escribía Jimmy este 13 de junio de 2023. Ayer la policía y la fiscalía solicitaron el aplazamiento de la audiencia de apelación al sobreseimiento por el delito de odio en contra de los policías y un guardia de seguridad que en diciembre de 2021 atacaron a Jimmy Ocles al salir de un banco en el centro comercial del CC y le pusieron la rodilla en el cuello. Pues esas imágenes que uno ve en Estados Unidos y que en ocasiones han terminado con la muerte de las personas, ¿no? Jimmy ayer estuvo de cumpleaños, sí, y decía también: mi caso no es un hecho aislado, la discriminación y el odio están presentes en nuestra sociedad, el color de nuestra piel no nos convierte en delincuentes, es la tercera vez que se pretende instalar la audiencia de apelación al sobreseimiento y pues nuevamente fue fallida, Deni. Así es, recordemos que el 10 de diciembre del 2021, Jimmy fue detenido arbitrariamente e ilegalmente en los exteriores del centro comercial Iñequito, como bien lo decías, Sofi, y 9 meses después, el 22 de septiembre, el caso se resolvió en la unidad judicial, en donde se otorgó el auto de sobreseimiento a los implicados, argumentando que la detención fue culpa de Jimmy Ocles por no colaborar y tener una actitud sospechosa, algo más o menos como en la revisión, en estas procesos que tienen los militares, ¿no? De elegir selectivamente. Sí, imagínate, dicen él, tiene la culpa por no colaborar, y cuando se le presentan dos sujetos de civil y después de salir del banco retirando el dinero, obviamente se asustó, fue a pedir ayuda al guardia de seguridad del banco y este también empieza a atacarlo. Entonces él hace esta denuncia fueron sobreseídos, pero se apeló y ahora nuevamente están intentando que el juicio vuelva a cero y se puedan demostrar los elementos. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo ayer Jimmy Ocles precisamente sobre este caso. Esta diligencia se debe realizar luego de que el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha declarara hace 6 meses la nulidad del proceso por no permitirle al fiscal del caso que ejerza su derecho a la defensa en la argumentación del recurso de apelación. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Datos que a partir del 2018 hasta la fecha hay más de 1.200
más de 1.200 denuncias por este tipo de delito de odio y ninguna avanza a juicio. Son muchas denuncias y no es, o sea, no tiene sentido que sean considerados como hechos aislados cuando esto se está repitiendo constantemente. Bueno, el caso de Christopher, que mandé mi mensaje de fuerzas, y el caso de de personas que conozco que sigue pasando, pero ¿qué con esos casos que no salen a la luz pública? ¿Qué con esos casos que la gente tiene miedo a denunciar porque, no va a pasar nada, me voy a meter en problemas, me van a amenazar? Entonces, estos casos que de cierto modo llegan a la luz pública o a la voz pública es para generar algún tipo de precedente, que es lo que se quiere hacer. Esto no es por solo que me pasó a mí. Esto es algo que se está repitiendo, es un racismo estructural que si no hacemos algo desde ya va a seguir matando gente, va a seguir matando a muchas personas. Yo siempre digo que el callar estos casos nos hace ser cómplices. Entonces, con mi equipo de abogados y las personas que me están apoyando mucho en este largo camino tedioso y asustador para mí, se quiere llegar a un tipo de disculpas públicas y cualquier otra forma de que esto no siga pasando, porque eso es lo que es el problema, que sigue pasando, que, oh sí, el racismo ya no hay, pero sigue pasando, sigue saliendo datos, informaciones, evidencia, testimonio, agresiones, que sigue marcando la tendencia de que seguimos siendo racistas como sociedad, y especialmente Quito, Ecuador, seguimos siendo. Entonces la idea es que con estos tipos de acciones legales se pueda marcar un precedente para que más casos que sigan aconteciendo tengan de dónde apegarse de una forma legal y seguir buscando justicia. Yo quiero que esto no vuelva a pasar. ¿Necesita capacitación la policía? ¿Necesitan formarse en derechos humanos? ¿Cómo crees que podría cambiar el comportamiento de la policía para no seguir perpetrando esta violencia en contra del pueblo afrodescendiente? Yo creo que la policía lo primero que tiene que hacer es aceptar que tiene un problema dentro de sus filas, dentro de su organización policial, que es el racismo y es el desconocimiento de los derechos humanos. Entonces, si aceptamos el problema, es el primer gran paso para después entrar con capacitaciones, cursos, seminarios, que está un gran grupo de organizaciones afro listas para actuar. Hay equipos que están con proyectos para entrar a capacitar de derechos humanos, a explicar cómo es Ecuador. Ecuador no solo son personas mestizas, somos negros e indígenas de todos grupos sociales. Entonces, a eso vamos. De cierto modo, educarnos, porque la educación es la que nos va a salvar en el futuro. 9:46 de verdad, cuando se reinstale esta audiencia, cuando se instale esta audiencia, porque ya ha habido 3 oportunidades que él también dice, Jimmy. La verdad es que esto a mí pues me parece ya raro, que están dilatando el proceso, y la pregunta es ¿por qué están dilatando el proceso? ¿Por qué no quieren responder? ¿Por qué no quieren permitir que este caso pues vuelva a analizarse con todos los elementos, sin una jueza que se atreva a decir es su culpa por asustarse, cuando hay muchos otros elementos que deben ser considerados? Ese perfilamiento racial que están haciendo y que se evidenció también con el caso de Christopher hace unos días, cuando vimos ese operativo realmente denigrante a la vida, a la dignidad de una persona afroecuatoriana. Así es, Sofía, hay que poner bastante atención, porque algo fundamental que dijo también Jimmy es que estos no son casos aislados. Son las 9:47 de la mañana y tenemos una invitada también para ir cerrando las Guarmis, porque es importante también seguir hablando sobre el mes del orgullo LGTBIQ+, el mes del orgullo gay, y estamos con Sofía Brito, quien es activista por los derechos de las diversidades. Sofía es una mujer lesbiana, joven activista por los derechos, nacida en Quito, además de licenciada en Comunicación y Periodismo, tiene una maestría en Comunicación y Opinión Pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, esto con su sede en Ecuador, y además es investigadora en las líneas de comunicación, opinión pública y nuevas tecnologías. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Denise, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Qué bueno poder conversar contigo, Sofía. Estamos en el mes del orgullo y bueno, a veces
se invisibilizan esos temas en los otros meses del año. Por eso quiero que nos digas cuáles son los puntos más importantes que tú crees que deben tratarse y abordarse no solo en el mes del orgullo, sino durante todo el año, y que deben ser realmente parte de las políticas públicas que se desarrollen desde las autoridades locales, desde las autoridades nacionales. Claro, bueno, muchísimas gracias. Como tú bien mencionas, es un tema que no solo tiene que ser tratado en junio a propósito del orgullo LGBTIQ+, sino también durante todo el año, ¿no? Desde las personas de LGBTIQ+, todavía tenemos diferentes demandas, específicamente, por ejemplo, en el área de la salud, en el área del trabajo, en el área de la participación política, en espacios de educación y otros. Por ejemplo, a pesar de que hemos tenido diferentes avances en materia legal y en normativa, a pesar de que la despenalización de la homosexualidad fue en el 1997, que el matrimonio igualitario es una realidad desde el 2019, la verdad es totalmente diferente, es que las personas LGBTIQ+ todavía vivimos violencia y discriminación en estos diferentes espacios, ¿no? Empezando por el hogar muchas veces, y de hecho para la mayoría de personas LGBTIQ+, la familia y el hogar es uno de los lugares más inseguros todavía para esta población. En temas de trabajo, por ejemplo, todavía no existen políticas que permitan acceder a un trabajo, por eso todavía está la exigencia, por ejemplo, del cupo laboral trans. ¿Y por qué principalmente con las personas trans? Porque muchas veces por cómo se ven, por su estética, todavía son discriminados, ¿no? Y muchas veces ni siquiera tienen acceso al trabajo y más bien tienen que relegarse a otros espacios como ha sido el trabajo sexual. Mucho más aún en mi caso, por ejemplo, el ser una mujer lesbiana, he vivido cosificación, he vivido discriminación, he vivido machismo también en diferentes espacios laborales. En el ámbito de la educación también es importante que se fomente políticas de educación centradas en una educación inclusiva, en donde se permita conocer una sexualidad alrededor de todo lo que esta la compone y diferentes temáticas. Es súper, súper, súper importante que podamos trabajar en ello también. Es importante también poder generar un espacio también en la participación política. Hemos visto con mucha tristeza, por ejemplo, que en el último proceso electoral eran muy pocas las personas abiertamente LGBTIQ+. Muchas veces los diferentes partidos escogen a una persona LGBTIQ+, solo por ser LGBTIQ+, para cumplir una cuota. Sin embargo, es importante también que diferentes personas LGBTIQ+, con aptitudes y capacidades, también tengan el derecho y la posibilidad de hacerlo. Y esto también depende de una apertura de partidos políticos justamente para poder escuchar las necesidades y poder plantear unas propuestas que se ajusten a nuestras realidades. Sofía, para vos, ¿cómo ha sido como una mujer lesbiana? O sea, si bien evidentemente los cuerpos son muy diferentes para las personas que eligen tener también sus procesos más significativos con el cambio, por ejemplo, de otras instancias. ¿Cómo es para vos el trabajo? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo fue tu proceso también de decir, bueno, así me identifico, esto es quién soy yo ahora, y en la familia, en el trabajo? Porque precisamente, si bien estamos hablando de diversidades y hay muchos espacios para poder hacer catarsis sobre esto, aún a muchas personas le cuesta todavía identificarse de estas maneras, porque precisamente en la familia, en los trabajos, en la sociedad hay mucho estigma todavía. Ujú. Claro que sí. Bueno, personalmente contarles un poco de mi historia, creo que el paso más difícil fue conmigo misma. Y esto le pasa a muchas personas también LGBTIQ+, es que vivimos una homofobia internalizada. Es decir, por miedo al rechazo, por miedo a lo que el resto de personas dirán, y por estos discursos, ¿no?, de binarismo de género, de una matriz heteronormativa que estamos acostumbrados y que se han construido a lo largo de la historia, pues es difícil justamente salir de esta realidad y aceptarte a ti. Entonces, mi proceso fue sobre todo más duro conmigo misma. Fueron varios años de aceptación, en donde yo dije efectivamente me puedo identificar como una mujer lesbiana. Fue un proceso de transición y sobre todo digo de un trabajo conmigo misma. Alrededor de los 22 años fue que yo salí, digamos, al mundo como una mujer lesbiana y vino una réplica, ¿no?, de salidas del closet, como comúnmente lo conocemos, entre comillas. Esto empezó justamente en mi familia y, como lo decía, personalmente ahí en la familia también es uno de los lugares donde mayor violencia y discriminación vives. En mi caso no fue tomado bien por parte
de mi familia, por ejemplo, por mi mamá, fue bastante violento en un inicio, y entiendo también porque es algo a lo que ella no estaba acostumbrada, ni siquiera conocía, ni siquiera sabía lo que significan las siglas del LGBTIQ+, ¿no? Entonces para ella también fue un proceso de educación al que yo también la fui acostumbrando poco Sofía, a poco. perdóname que te interrumpa, pero en este punto que tú estás mencionando, quizá es la motivación y es la necesidad de que las nuevas generaciones estén conscientes de que hay personas diversas, de que cada ser humano es diferente de muchas formas, incluida su elección sexual, ¿no? Y porque también hay mucha resistencia por parte de algunos padres o algunos grupos que tienen poder también sobre el tema de la educación que permita conocer precisamente estas diversidades. Sí, correcto. Por eso es importante, ¿no? Y justamente, ya que mencionas este tema, justamente en mi tesis de maestría yo abordé lo que fue los temas de género desde los grupos fundamentalistas antiderechos, como fueron Con mis hijos no te metas en el 2017 a propósito de la ley en contra de la violencia a la mujer. Justamente ocurría, Sofía, lo que tú mencionas, que estos grupos un poco más extremos creían que esta ley justamente lo que quería hacer era proponer homosexualizar a los niños, que los niños puedan cambiar su identidad de género desde muy chiquitos, más no lo veían justamente como esta educación un poco más inclusiva. Y esto es algo si con tu lo que mamá hubiese tenido información, de pronto hubiese actuado de forma diferente. Correcto, ahora creo que ella ha cambiado totalmente, ella es muy abierta al respecto, me apoya muchísimo, aún tiene mucho miedo, por ejemplo, que yo me visibilice en espacios públicos, en medios de comunicación, pero también es una decisión propia, ¿no? Como activista y una decisión política también, que no todas las mujeres, por ejemplo, lesbianas lo van a hacer, y está bien, es respetable, es una decisión de cada una, ¿no? Pero es importante justamente que existan espacios como estos para visibilizar, para demostrar que existimos, para demostrar que las personas LGBTIQ+, pues trabajamos, estudiamos, estamos en diferentes espacios, ¿no? Y pues estamos desarrollándonos. Ajá. ¿Y cómo te sientes ahora, Sofía? Porque a veces es muy fácil hablar y narrarlo, pero siempre, como bien lo dices, llevarlo a espacios tal vez públicos, también uno hace una introspección, de decir, bueno, estas herramientas o este fue mi proceso, pero de qué manera voy a colaborar ahora, porque los discursos de odio, como vemos recientemente con el caso de Dimi, por ejemplo, en el tema de racializar todavía los cuerpos, también hay un sector privilegiado de la comunidad homosexual, de la comunidad gay, a diferencia con las personas transexuales. Evidentemente, eso es en el tema laboral, en el tema educación, en el tema de derechos mínimos, por ejemplo, hasta la vivienda, la salud. En este transcurrir, vos, ¿cuáles crees que sean ahora, por ejemplo, las urgencias? También, porque hablamos de todo el orgullo gay, ¿no? Pero todo un mes. Pero, por ejemplo, hay fechas específicas para reconocer los derechos de las personas transexuales. Claro. Bueno, yo voy a hablar y voy a hablar desde mi lugar de anunciación como una mujer lesbiana. Entonces, aquí en Ecuador, en una sociedad que todavía es machista y patriarcal, es difícil, es súper complicado ser mujer porque estamos expuestas a diferentes formas de violencia y de discriminación. Y si a ello eres una mujer lesbiana, pues mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque existe diferentes espacios en donde, por ejemplo, incluso dentro de la población LGBTIQ+, seguimos siendo invisibilizados, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Denise, porque muchas veces todavía los liderazgos y las opiniones se pertenecen desde principalmente hombres gays, ¿no? Entonces, justamente estamos trabajando en un proyecto que se llama Existimos, desde Diálogo Diverso, en donde promovemos la integración, la visibilización también y el activismo de mujeres lesbianas, bisexuales y queer. Actualmente tenemos un grupo de más o menos 200 mujeres lesbianas, bisexuales y queer, en donde estamos trabajando. Tuvimos un encuentro de integración justamente a propósito del 26 de abril, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, y a partir de ello estamos preparando nuevas conexiones, preparando nuevas posibilidades también de poder aprender, de poder fortalecernos y poder fortalecer capacidades en el tema de activismo. También es importante mencionar que, por ejemplo, incluso muchos proyectos de cooperación que se hacen también a temas de LGBTIQ+, son muy mínimos para temas específicos de mujeres lesbianas o bisexuales.
entonces no ha sido muy tomado en cuenta. Incluso en la opinión pública vemos muy pocas imágenes o personas representativas. Seguramente es más fácil ubicar a hombres gays o quizás a mujeres trans que mujeres lesbianas que te puedan estar hablando, que te puedan estar comentando, y mucho menos mujeres bisexuales, ¿no? Quienes justamente viven una doble discriminación, no solo por la comunidad heterosexual cisgénero, sino también incluso dentro de la población LGBTIQ+, quienes les tachan de indecisas, de promiscuas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante justamente poder trabajar en esto, en fortalecer justamente la integración, el activismo también de mujeres lesbianas, bisexuales y queer, porque también nuestras necesidades son específicas. Nosotros necesitamos temas de salud específicos, tratamientos con ginecología específicos, para quienes desean ser madre, temas de asistencia de reproducción, para tener hijos. Entonces, son particularidades muy complejas, ¿no? Y que se viven diferentes vulnerabilidades. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que se quedan igual muchos temas. También saber cómo van a disputar estas elecciones del 2023, de agosto de este año, y pues también cómo van a exigir a quienes lleguen al poder que realmente se tomen en cuenta estas agendas, ¿no? Nos pasa, creo, también a las mujeres, les pasa a las personas con discapacidad, ayer los hablábamos, y es esta lucha por lograr también inclusión y reconocer la diversidad que tiene nuestro país en muchos ámbitos. Están luchando los grupos antirracistas, es decir, hay muchos temas que realmente deben ser tomados en cuenta y visibilizados cada uno con sus particularidades. Así es que, Sofía, gracias de verdad por alzar tu voz también en este espacio, y pues ojalá podamos desde acá seguir hablando, seguir visibilizando todos estos temas, Sofía. A ustedes, Sofía, Denise, muchísimas gracias, y bueno, sigamos conmemorando este mes también del orgullo LGBTIQ+. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Sofi Pichincha es Salud del Mercado Andalucía, calles Gonzalo Gallo y Jorge Piedra. Hoy miércoles 14 de junio, desde las 10 de la mañana hay atención gratuita en medicina general, salud sexual y reproductiva, odontología, optometría, asesoría en casos de violencia de género y consultas legales y servicios de mediación. Esto es un trabajo de Guarmi Pichincha, Pichinchumani, y la prefectura de Pichincha. Importante que lo menciones. Nos vamos despidiendo, nos quedamos pendientes y muy atentos a lo que está pasando ahora mismo en el sector del túnel Guayasamín en Quito. Nos informan que hay muchos miembros del cuerpo de bomberos, que hay un movimiento inusual, así es que no tenemos todavía respuesta de qué es lo que está ocurriendo, pero para allá nos vamos para saber qué está pasando en Quito, en la capital. Y ustedes pendientes a través de nuestra señal 95.3 FM y 94.5 del noroccidente de la provincia. Carlitos se me enoja, sí, porque en el noroccidente también nos escuchan. Así y es. Muchísimo. Mañana tenemos más temas, amigos, visibilizando muchas cosas que pues en otros medios no se tratan también, permitiendo que se escuchen las voces de todas, de todos y de todes. Así es, mi Sofi, con nosotras será hasta mañana. Chau, chau.